arroja esa mirada transformadora de, eh, de aquello que rodea, de aquello que conforma nuestro ideario, nuestra cotidianeidad, aquello que de alguna manera nos conforma como lectores, como individuos, como personas. Orión Rojas tuvo esa capacidad de trasladar al papel en blanco probablemente los sentimientos más desaforados, humilde y al mismo tiempo sencillo. Aquello que hace que efectivamente una obra acabe siendo una auténtica obra de arte. Bien, dicho lo cual, y hechas las presentaciones, voy a confesarles una cosa. Voy a empezar siendo muy sincero con ustedes. Cuando por lo general a muchos escritores, y estoy convencido de que Jaime va a compartir esta idea mía, eh, eh, presentadores nos invitan a dar alguna charla en algún pueblo, en alguna ciudad de España, siempre somos profundamente generosos, como no podía ser de otra manera. Y decimos, estamos encantados de estar aquí, esta ciudad es maravillosa, etcétera, etcétera. Desconfíen de eso. La mayor parte de las veces, casi en un 50%, la verdad es que no les voy a decir que nos sentimos incómodos, pero sí que es verdad que probablemente estuviéramos mejor en nuestras casas muchas veces. Este no es el caso de hoy. Y no lo digo como un radar común, lo digo de verdad. Cuando Jaime y yo hemos entrado en compañía de mi Cristina y hemos visto este claustro y de repente esa espadaña que está sobre las calvas cabezas de estos dos señores, de nosotros dos, hemos tenido ese síndrome de Stendhal, ¿verdad? Del que hablaba Cristina. O sea que estamos encantados, como no puede ser de otra manera, de estar aquí. Bien, dicho lo cual, y agradeciendo su hospitalidad y la generosidad del pueblo de Antequera, de la ciudad de Antequera, que es la síntesis de lo mejor que Andalucía tiene y exporta al mundo, eh, abrimos la tarde, abrimos la jornada con un libro que tiene muchas virtudes, pero yo destacaría dos. El Evangelio según Caravaggio, que esta tarde presentamos, que es obra del escritor, historiador y político, responsable político Jaime de los Santos, es un libro que tiene dos virtudes enormes. La primera, que es un libro profundamente adictivo. Esas novelas de una calidad de página extraordinaria que hace que una vez abierto nos cueste mucho trabajo poder cerrarlo. Esto tampoco es un lugar común, esto es una realidad. Y el segundo valor, entre otros muchos, es que Jaime de los Santos tiene una capacidad como historiador de aprender con H intercalada la obra, la mirada, la vida rugosa, áspera, oblicua de un personaje tan fascinante como Caravaggio. Eh, Jaime, por situar a nuestros invitados y a nuestro público de esta tarde, eh, hay algo que mm, deberíamos de empezar por ahí. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que te motiva a, eh, a dedicar tanto tiempo, tantos meses, tantos años de tu vida a la figura de un pintor tan extraordinario como él? Pues, antes de nada, querido alcalde, muchas gracias por hacer posible esto, sí, porque no por invitarme, que eso es lo de menos, sino por hacer posible que a las letras, a la cultura, a la belleza, eso que hace que el mundo cada día sea mejor, se le puedan dedicar horas, días y además un espacio como este, porque yo me niego a creer que los contenedores no hacen mejores los contenidos y por eso sigo siendo comprador de libro, de que tiene páginas y ocupa un espacio en las librerías, porque el objeto también nos transforma y yo estoy seguro que cuando mañana me vaya de Antequera, haber estado en este claustro maravilloso, me habrá hecho un poquito mejor. ¿Por qué Caravaggio? Por muchos motivos. Por una cuestión autobiográfica, me explico, y es que mis padres desde muy pequeño me llevaban al Museo del Prado a que conociera lo que significaba ese rincón infinito que tenemos la suerte de los que vivimos en Madrid poder disfrutar permanentemente, y ahí había un cuadro que me fascinaba, que era aquel David venciendo a Goliat. Primero porque David era el chico que había conseguido acabar con el gigante, que además era la opresión, pero que a pesar de su victoria mantenía un gesto triste, como si el hecho de la violencia, a pesar de ser necesaria para conseguir un fin, no le ofreciera felicidad. Y luego tuve la suerte en la universidad
aparte de con Estrella de Diego, con la que tú ahora mismo estás trabajando en un maravilloso libro que presentarás el mes próximo en mi ciudad, pues tuve a mi mentora, a Beatriz Blasco Esquivias, catedrática de arte barroco, que un día en clase, y a este respecto a mí siempre me gusta defender la importancia que tienen los profesores, porque sin darse cuenta ponen en nuestras cabezas ideas que luego se acaban convirtiendo, en mi caso, en una gran novela, no porque sea muy buena, sino por el tamaño. Y fue un día hablando de hasta que llegó Pasolini, nadie había tratado la verdad con la intensidad que lo hizo Caravaggio. El ser humano huye de la verdad. El ser humano, desde que inventó el espejo y lo pudo hacer cada vez más perfecto, lo usa para mirarse y sobre todo para encontrar las fórmulas de cada vez estar mejor. Pero todo lo que es negativo, lo que no le encaja y le devuelve ese espejo, intenta esconderlo. De ahí que el maravilloso Dorian Gray tuviera en su retrato todo aquello que rechazaba. Y unir a Pasolini y a Caravaggio en aquella clase ya me pareció fascinante, hasta el punto de que me fui corriendo a la Filmoteca de la Universidad Complutense, pedí Saló, la última película que pudo rodar Pierpaolo Pasolini antes de que lo asesinaran, y el bofetón que significó aquella cinta, aparte de que me dejó tocado para mucho tiempo, también me enseñó hasta qué punto la maldad del ser humano puede convertirse en acicate y sobre todo para quienes no queremos ser malos, en un punto de partida. Me dieron la oportunidad de escribir y qué mejor que en un mismo lugar reunir lo que había significado la educación que me han dado mis padres, siempre profundamente unida al hecho cultural, junto a esa luz que representó aquella frase de mi mentora, que todavía sigue siéndolo hoy, además de dos artistas que todo el mundo se empeña en rodear de sombras cuando no sé si existe el tenebrismo, pero desde luego en ningún caso es lo que hacía Caravaggio. Jaime de los Santos es historiador del arte, estudió en la Complutense, aparte de doña Beatriz, él es discípulo de la gran Estrella de Diego. En el año 2015 llega a director de Cultura de la Comunidad de Madrid. Mm, 2 años después, él es consejero de Cultura. En el año 2022 escribes y publicas tu primera novela en Espasa, titulada Si te dije que lo hice, y desde el año 2023 es diputado nacional por el Partido Popular por su propia ciudad, por Madrid. En noviembre del año pasado, en noviembre del 2025, aparece el libro que hoy nos trae esta tarde a Antequera. Hablabas de Pierpaolo Pasolini, hablabas de ese chispazo que el alumno siente, ¿verdad? Que un joven siente cuando descubre la epifanía de una obra de arte. Pierpaolo Pasolini, Jaime, fue el artista que mejor definió en su luz de Caravaggio el mundo que rodeaba al pintor. Es un hombre lleno de contradicciones, ya por eso a mí me interesa. Es capaz de, siendo un católico convencido, ser víctima de intentos permanentes de excomunión por la Santa Madre Iglesia Católica. En primer lugar, porque con su primer largometraje, La Ricota, se atreve a, frente a un calvario, bueno, que no era más que la escenografía de una película dentro de una película, colocar a un montón de actores sedientos de todo tipo de deseos carnales y no tan carnales, lo que a aquella iglesia de la década de los 50 le pareció absolutamente imperdonable. Imagínense si era un texto extraordinario que hasta el propio Orson Welles pidió participar en él. Un hombre que era comunista y que es expulsado del Partido Comunista, dicen que por gay y porque además señala a los líderes de la misma década de los 50 de ese partido como hombres y también mujeres que, teniendo que luchar por quienes realmente lo pasan mal, se habían convertido en pequeños burgueses, como desde esa pequeña burguesía pretendían en sus púlpitos falsos seguir dando lecciones, y aún así es el Partido Comunista el que le organiza su funeral cuando desgraciadamente es asesinado un 2 de noviembre de 1975. Y además es capaz de rodar la película que para el Papa Francisco fue la mejor a la hora de narrar la vida de Jesús, Il Vangelo secondo Mateo, que además le dedica nada más y nada menos que al Papa bueno, a Juan 23. A mí todo esto me parecía que era extraordinariamente interesante y además un punto de partida para cualquier historia que pretenda sacar del conflicto al que la historiografía y casi el ideario colectivo lleva a un creador de estas características, porque era el hombre de pulsiones sexuales encendidas que a la vez
tenía una espiritualidad casi única, con una madre protagonista en toda su vida y que incluso la va a convertir en actriz, por ejemplo, en ese Evangelio, según San Mateo, haciendo de Virgen María, casi como prefigura de la que va a ser su vida, abrazada al madero, y sin embargo, hoy todavía tú googleas el nombre de Pierpaolo Pasolini y hay periódicos de este país que lleva ya 50 años de democracia y que además se dicen absolutamente liberales y bien pensantes, que lo primero que te cuentan es si era un señor que se acostaba con menores y si además tenía relaciones absolutamente terribles. ¡Wow! Como si no fuéramos capaces de entender que hay mucho más en un hombre y además obviando un contexto que haría entender muchas cosas. Y cuando además buscas en su bibliografía y ves que en Madrid, en el año 1967, en una conferencia en el Círculo de Bellas Artes, llegó a decir que quien inventó la iluminación cinematográfica fue Caravaggio, pues la cabeza entonces a ti es al que se te ilumina y dices, hay que escribir una novela, porque estoy seguro que si no lo hubieran asesinado, hubiera terminado por rodar una película dedicada a Caravaggio. Porque como me decía Beatriz Blasco Esquivias, no ha habido todavía nadie que se haya enfrentado a la verdad con la crudeza que lo hacen el uno y el otro, sin paternalismo, sin romanticismos, sin pretender enseñar nada a nadie más allá de lo que ofrece la vida. Y eso me parece que es vanguardia en sí mismo y el hecho más heroico que en un mundo como el nuestro, que es verdad que está ultra, hiper informado, es cada vez más reacio, porque hoy lo que hacemos es utilizar filtros en las redes sociales para parecer más guapos, para que el cielo parezca más azul, y aprovechamos el pedazo de playa en el que no hay ninguna otra toalla para que quien está al otro lado del teléfono crea que estamos en un territorio paradisíaco. Eso es la mentira a la que todos nos hemos abonado y Caravaggio y Pierpaolo Pasolini representan justamente lo contrario. Fíjate, Pierpaolo Pasolini, los que somos historiadores del arte, los que nos hemos formado en esa academia, basa buena parte de su corpus teórico en otro historiador que tú y yo hemos leído con devoción absoluta, que es Roberto Longi, marido, esposo de Anna Banti, que era otra escritora extraordinaria de la Italia de mitad del siglo pasado. Roberto Longi ya advertía en el ensayo que le dedica a Caravaggio, a través de un eufemismo que me parece glorioso, diciendo que es que en el siglo XVIII y buena parte de los románticos del siglo XIX habían considerado que Caravaggio tenía una pinta de plebeyo. Ese mundo esquinado que la historiografía, Jaime, ha concedido a Caravaggio de persona violenta, de persona oblicua, de persona recelosa y casi traicionera, tú de alguna manera lo redimes. Es decir, te empeñas en tu texto en demostrar que hay un Caravaggio lleno de luz que nada tiene que ver con la imagen prototípica que pensábamos. Bueno, por injusto y por casi legendario. En 1951, Roberto Longi efectivamente monta la gran exposición dedicada a Caravaggio y a los pintores caravaggescos en el Palazzo Reale de Milán. Y lo que hace es construir una biografía que en parte es respuesta inmediata a lo que supone la década de los 50 en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la búsqueda permanente de hitos para hacer cada vez más próximo a la ciudadanía el hecho que representa la historia del arte. Pero la verdad es que de Caravaggio no se sabe nada. O lo poco que se sabe es 4 notas en algunas cuestiones judiciales que sí nos lo presentan como un hombre violento, pero en ningún caso más violento que al resto de sus contemporáneos, que alguien decide que su sexualidad es la del hombre que prefiere tener relaciones con otros hombres, cuando lo que dicen sus contemporáneos es que de lo que más disfrutaba era de la compañía femenina y no cualquier compañía, sino la de mujeres prostituidas, y ya, no hay más. Las pocas citas que tenemos son de algunos otros contemporáneos que además desde la más absoluta envidia están criticando su arte, y ya Mancini, que es su médico, y da otras 3 notas sobre cómo pintaba y poco más. ¿Qué ocurre? Que lo fácil y lo que además en la década de los 50 del siglo XX se pretendía era convertirlo en un personaje, tú has dicho oblicuo, pues sí, oblicuo, sombrío, atravesado por lo que Saturno representaría en la historia del arte, para que a través de su biografía fuera reclamado cada vez más por el gran público. Pues no es cierto, el pintor de la verdad
al que a través de sus obras se ha considerado que era un artista homosexual, lo único que consigues extraer de la observación de sus cuadros es que no llegan ni al 10% los que tienen a estos chicos de miradas lánguidas, ojos llenos de lágrimas y muy poco vestidos, y que a partir de un momento se convierte en el gran pintor de santos, santas y sobre todo de martirios, y que quienes gustaban de rodearse de estos chicos eran sus primeros mecenas, especialmente el cardenal del Monte. Y sin embargo no se habla de ello cuando de él sí que hay historiografía y de cómo desde que es nombrado el responsable del coro de la Capilla Sixtina llena el palacio de estos jovencitos a los que pide que cuanto menos vestidos vayan mejor. ¿Qué hace Caravaggio? Retratar la realidad, y esa realidad se convierte, como si esto fuera necesario, en un punto de partida para su biografía. Hay quien me ha contado que en el colectivo LGTBI no ha gustado, digamos, que yo armarice a un artista que alguien había pretendido convertir en un icono de la causa gay, cuando esto de la causa gay es mucho más profundo, mucho más serio, y lo que creo que tenemos que hacer las personas serias y que queremos ser profundas, porque yo aún no lo he conseguido, es precisamente sacar la verdad y en la historia de manera mucho más absoluta. Y en el caso de Caravaggio, cuando ves cómo pinta además a las mujeres, con lo que te encuentras es con una palabra de hoy, uno de los primeros feministas a través de la pintura, a través de los pinceles, porque lo que está haciendo es representar a las mujeres con una dignidad que no se había visto antes y que va a costar mucho volverse a ver, porque incluso Velázquez, que dicen que pudo ver un pequeño bodegón en el taller de su suegro en Sevilla, del gran Caravaggio, cuando trata a la mujer, no lo hace con esa mirada muchas veces desgarrada, pero intensamente laudatoria que Caravaggio presenta a las mujeres, como tampoco es casual que sus modelos casi siempre sean mujeres prostituidas. Ana Bianchini, Piride Melandroni, la gran Leda que le va a servir para esa Virgen de los Palafreneros. Bueno, pues esto hoy puede resultarnos más o menos sorprendente. En el año 1600 era un desacato, pero a la vez una revolución, una reivindicación, que creo que es en el fondo tan artístico como su obra, casi como si el propio Caravaggio fuera uno de los primeros artistas de la performance, porque no solamente pinta desde la verdad, sino que construye toda una realidad que lo que hace es intentar buscar respuestas. Toda obra de arte es una pregunta en sí misma. En su caso, es una pregunta que lo que intenta es hurgar en lo más interno de cada uno de nosotros para sacar conclusiones precisamente sobre lo que es verdad y no lo es. Claro, esa suerte de la maniera, ¿verdad? Esa liturgia, esos estilemas que Caravaggio inventa para la historia del arte desde ese mismo momento. Fíjate que Roberto Longi, del que estábamos hablando, ya había profetizado algo en lo que tú apuntalas en Evangelio según Caravaggio. Él aseguraba que no es posible que su alma fuera tan perversa si era capaz de retratar la vida con tanta veracidad y con tanta sensibilidad. Hablábamos de las prostitutas, de Ana Bianchini, de Filide Melandroni, de Magdalena Antonetti, es decir, de todos esos tipos humanos que Caravaggio es capaz de poner en pie y hacerlos y convertirlos en verídico a través de sus telas. Jaime, ¿ha habido un pintor, esto te lo pregunto como historiador, de colega a colega, ¿ha habido un pintor que haya sido capaz de transparentar tan cantidad de tipos humanos como Michelangelo, Benedict Caravaggio? No, no lo ha habido. De hecho, tienes que ir al cine del neorrealismo italiano para encontrar Claro. una estructura visual similar a lo que hacía Caravaggio en sus lienzos. Y yo cuando veo a la Judith pintada por Caravaggio mientras que le está rebanando la cabeza a Holofernes, me acuerdo de esa Ana Magnani corriendo en una de las primeras escenas de Roma Città Aperta. Pero ¿por qué esa escena es tremendamente impactante? Porque el director lo que utiliza es una llamada que acaba de recibir la actriz diciéndole que un familiar suyo está atravesando una enfermedad que casi acaba con su vida. Es el dolor verdadero, es la sorpresa real. Cuando te acercas a esta misma Judith y ves que tiene los pezones erectos, lo que te estás dando cuenta es que es la excitación de una mujer que se siente vencedora, que ha conseguido acabar con lo que representa la masculinidad, que hoy diríamos tóxica y no sé cuántas cosas más, pero que en ese contexto
lo que venía a decir era el hombre que aprisiona a la mujer. Esto de la prostitución, que desgraciadamente sigue siendo una realidad en pleno siglo XXI, es una esclavitud que por más que algunos, desde mi punto de vista, poco sensibles, pretendan decir que es el trabajo más viejo del mundo, no, es la esclavitud más vieja del mundo. Y ya Caravaggio, en el año 1596, en 1604, cuando ya está en Nápoles pintando también algunas de estas mujeres, lo que está diciendo es, esperen, es que no son simples pedazos de carne, como luego dirá Duchamp, ¿no? Estos ready-made que lo que hacen son recibir fluidos masculinos, no, no, son mucho más. Son seres que casi siempre son explotados y que además se consienten con la agresión que representa una sexualidad absolutamente fuera de cualquier sensación espiritual. Esto que así dicho y con todos estos palabras parece muy bonito, a un señor como Caravaggio, que nos lo ha intentado pintar, nunca mejor dicho, como un hombre violento, salvaje y absolutamente alejado de cualquier emoción, nos demuestra que no. Y es más, a cualquiera que no me compre la tesis, le pido que por favor se acerque a una pintura de Caravaggio que es La huida a Egipto y se acerque a la Virgen María que sostiene al niño Jesús bajo ese árbol que dicen los apócrifos que la dio sombra para que lo pudiera dar de mamar. Es la maternidad más bella de toda la historia del arte. Como decía Roberto Longi, no hay maldad capaz de convertirse en un creador que pueda enseñarnos un elemento tan bello, un momento o un instante tan espiritual como esa maternidad. Lo que hacía falta era ponerle luz, lo que hacía falta era acercarse a la Roma a la Roma de un momento en el que todo es trágico, que vive de las consecuencias de la reforma luterana y que está en permanente lucha con una manera de entenderse con la divinidad que es mucho más directa, que es mucho más vertical y que pone en solfa en gran medida lo que han significado los poderes vaticanos. Y ahí también Caravaggio está encontrando un sitio frente a los grandes pintores más a la romana como los Carracci, que están intentando buscar la abstracción de la pintura y del color. Y aquí tenemos a un gran pintor como directa prolongación de lo que significa la divinidad. Pero él dice, pero si aquí hay 4 evangelios, y solamente son 4 los que ha aceptado la Iglesia, que dicen que Jesús era un montón de cosas, pero sobre todo era aquel que buscaba a los pobres, que traía a los pescadores y que si hacía milagros parecían poco. Pues ¿qué voy a coger como modelos? A las mujeres prostituidas, a los pescadores y a todos esos hombres y mujeres que viven siempre en los márgenes. Otra vez, lo que hará Pasolini. Y es lo que retrata. E imagínense cuando todos esos hombres y mujeres atravesaban Roma, por ejemplo, en el año 1600, durante el año jubilar, y se encontraban con iguales en los lienzos que colgaban en las iglesias, con los mismos pies, con las mismas ropas, con la misma pobreza. Era la primera vez en la historia que se veían reflejados como hijos de Dios y que además esas vírgenes que les están, como en Sant Agostino, recibiendo en la puerta de su casa, podrían ser cualquiera de las mujeres que les rodean, porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿por qué convertir a la Virgen, a Jesús y a los santos en dioses, pero de los olímpicos, y no en hombres y mujeres de carne y hueso, como lo somos cualquiera de nosotros? Claro, en una obra, Jaime, relativamente reducida, apenas 80 obras, la mayor parte, casi un 95-96% encargos expresos de grandes mecenas que fueron capaces de ver en Caravaggio lo que no veían en otros contemporáneos suyos. Ahora hablaremos de ese tema. Pero quiero profundizar en algo que me parece muy interesante y que además recorre tu novela, el Evangelio según Caravaggio, editado en Contraluz. Ese carácter que habíamos hablado antes, pendenciero, violento, traidor, hecho de dobleces, ¿nos interesaba crear ese relato suyo o ha sido algo absolutamente impostado, Jaime? Lo primero, ¿quién no tiene dobleces? Entonces también esto es una reivindicación casi de lo que somos cada uno de nosotros, pero como yo no me atrevería a hablar de cada uno de nosotros, hablo de mí. Y si yo tengo dobleces, tengo luces, tengo sombras, tengo dudas, tengo días en los que soy solo regular y me acuesto diciendo mañana hay que ser un poco mejor, ¿por qué no mirar a un hombre tan absolutamente infinito como Caravaggio, con una espiritualidad mucho más compleja que la nuestra, porque su mundo estaba atravesado por el hambre, por el dolor, por la enfermedad, por las constantes guerras, por la duda?
desde la mirada plana de era malísimo. ¿Por qué era malísimo? Pues porque salía con espada y atravesaba las calles de Roma con espada. No, no, si es que lo de llevar espada no era un elemento violento, no hay más que asomarse a la bibliografía de la época, era de estatus. Nuevo elemento para entender a Caravaggio, la búsqueda permanente del estatus, porque el pintor en aquel momento era considerado un artesano. Y esto de la espada en Caravaggio es lo mismo que la Cruz de Santiago en Diego Velázquez cuando se autorretrata en Las Meninas. Más allá de el hecho de haber conseguido esa orden caballeresca, lo más cercano a la nobleza que iba a conseguir, es algo que Freud diría que tiene mucho que ver con el super yo, que más que con el ego. Bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué sienten esos hombres que necesitan reivindicarse no solamente desde la perspectiva artística, sino también personal? Pero es que, ¿quién no, insisto, está atravesado de dudas? Pues cuando eres una persona hipersensible, mucho más. ¿Qué ocurre? Que la historiografía en general, hoy, desde hace décadas, lo que busca son los fogonazos. Aquello que realmente se puede convertir en un asidero para cuanta más gente mejor se sienta interpelada. Y claro, esto pasa mucho en el Congreso y tengo aquí a una de mis compañeras diputadas nacionales por Melilla y una de mis mejores amigas, y hablamos que muchas veces cuando desde tu escaño haces preguntas o intervenciones muy intelectuales, pero llanas, no tienen ninguna repercusión. Lo que realmente en las sociedades contemporáneas tiene interés por los espectadores es aquello que es, no sé si extraordinario, pero sí llamativo. ¿Y qué era llamativo de Caravaggio? Pues que fuera un poco violento. ¿Y qué era llamativo de Caravaggio? Que tuviera que pasar varias veces por un juzgado para explicar 4 o 5 cuestiones que hoy llamaríamos pues de un chaval un poquito pasado de rosca. Y ya, cuando la historiografía no nos cuenta nada más, quizá lo que hay que hacer es casi un trabajo detectivesco y coger las piezas que representan aquellos hombres y mujeres que le acompañaron en su vida, que los hay y de los que tenemos mucha biografía, me da igual Gentileschi, que Zúcarro, que por supuesto los grandes papas, Paulo V, Borghese, la propia Costanza Colonna, un personaje que es imprescindible para entender su vida y mi novela. Y cuando construyes ese nuevo plano vital de Michelangelo Merisi y Caravaggio, te das cuenta que aparte de un ser de luz, era eso, como cualquier genio, un personaje lleno de matices, poliédrico, que además dudaba de todo, pero es que dudar no es bueno. Bueno, pues acérquense a su lienzo en el que Santo Tomás le está metiendo la llaga, el dedo en la llaga a Jesús. Y hay quienes dicen, y esto lo dicen grandes estudiosos de la Biblia, que quizá con ese acto fuera el que demostrara mayor fe, mientras que los otros esperaban a que el acontecimiento divino fuera mucho más elocuente. Asumir la duda como una verdad en sí misma ya es un tipo de fe. Y eso para mí es lo que representaba Caravaggio. Tú y yo que somos muy romanos y que conocemos esa ciudad como los pliegues de nuestro corazón, eh, mm, eh, y que la hemos visitado tanto y que hemos recorrido sus iglesias para sufrir ese Stendhal que hoy también estamos sufriendo aquí en Antequera, yo tengo el recuerdo de una visita siendo adolescente, antes de la carrera de historiador, en la capilla Cesari, en la capilla de la Asunción, en Santa María del Popolo, enfrentarnos a probablemente una de las mejores lecciones de historia que un historiador de arte puede tener a lo largo de su vida. Confrontar la obra de Aníbal Carracci con la obra de Caravaggio. Confrontar la Asunción de María con la conversión de San Pablo y con la crucifixión de San Pedro. Ahí está la historia de la ortodoxia y de la heterodoxia en el arte. Y eso también, de alguna manera, ocupa tu vida. Lo primero que yo les voy a recomendar es que aquellos que vayan a Roma no esperen a que casi siempre el turista oriental eche la moneda en la maquinita para que se iluminen los cuadros de Caravaggio, porque realmente donde todavía tenemos la suerte de verlos colgados en el mismo lugar para el que fueron creados, piensen que aquellos espectadores los veían entre penumbras. Y ya si en San Luis de los Franceses o en Santa María del Popolo esperan a que sea el momento de la misa con velas, con algo de incienso y con ese olor acre
que tenemos los seres humanos cuando nos juntamos un poco en una iglesia y además estamos atravesados por la espiritualidad, probablemente sean capaces de entender mucho mejor aquella pintura, porque hoy bajo los focos artificiales que, insisto, casi siempre ponen en marcha turistas mucho más interesados en el flashazo contemporáneo que en la realidad histórica, pues se pierde en gran parte de la experiencia. En esa capilla lo que ocurre es que dos pintores que están trabajando a la vez lo que hacen es enfrentarse a la divinidad, al hecho abstracto de que Dios es uno y trino y de que además creó a la Virgen María antes que a Eva, porque ya sabía que pecarían tanto Adán como Eva y por tanto tenía que hacer una reserva para que fuera en sí misma la que trajera a su hijo al mundo de maneras completamente distintas, con una mirada en la que la Virgen María es ascendente, está rodeada de unos tejidos que probablemente todos aquellos hombres y mujeres que atravesaban Roma querrían comprar, pero que en su vida iban ni siquiera a tocar, frente a un San Pablo, todavía Saulo, que se acaba de caer del caballo, que acaba de ver la luz que representa la divinidad y por tanto un cambio de paradigma que le hace de forma icónica caer del caballo, pero sobre todo darse cuenta de lo confundido que estaba. Y a un San Pedro, que es San Pedro, que es el primer papa, pero que sin embargo es un hombre de la calle, un hombre frente al que cualquiera de nosotros podríamos sentirnos representados. Y eso hace, de alguna manera, que Caravaggio lo que esté intentando es demostrar que todos somos partícipes de esa pasión de Jesús y también de la solución para que las pasiones se minimicen. ¡Wow! Es que creo que eso ya, por un lado, habla de la forma que en aquel primer barroco hacía posible que convivieran dos artistas con idearios tan diferentes y también las reminiscencias de una búsqueda de la verdad que inmediatamente se hace incómoda. Esta manera de pintar de Caravaggio es consecuencia directa de lo que había visto, sí, en su tierra, en Milán, de lo que había aprendido con un gran pintor como es el gran Peterzano, pero que es la necesidad inmediata que tiene la Iglesia Católica para combatir a esa reforma luterana. Y es, si estos del norte están diciéndole a los creyentes que se pueden relacionar con Dios sin que haya intermediación, vamos a ser nosotros los que, de forma más absoluta, les presentemos herramientas. Ahí están los cuadros de Caravaggio. Ahí están verdades inequívocas que hacen creer al creyente que para llegar a Dios no hace falta más que rezar. Pero esto es peligrosísimo y el Vaticano se da cuenta rápidamente que si siguen ahondando en esa cuestión, ¿para qué sirven las iglesias? ¿Para qué sirven las bulas? ¿Para qué sirven sí todos esos hombres que se están convirtiendo en intermediarios entre la palabra de Dios y la estulticia de la sociedad? Y hacen que Caravaggio desaparezca. Y hacen que un tipo de pintura, incluso hasta que Roberto Longhi la recupere, ni siquiera los grandes viajeros como Goethe, cuando atraviesan Italia, le dediquen ni un segundo a todos los lienzos del gran Caravaggio. ¿Por qué? Porque han conseguido colmatar la idea de la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano huye de la verdad. Porque todavía hoy lo que pretendemos, incluso en las películas más crudas, es tener miradas siempre, si no hiperbólicas, como poco ejemplarizantes. Y Caravaggio no quiere dar ejemplo de nada. Caravaggio quiere hacer algo tan sumamente drástico como mostrarnos lo que somos. ¿Y quién quiere ver realmente lo que es? Y cuando nos metemos en la cama y hacemos esto que se llama análisis de conciencia, casi siempre huimos. Y viene el sueño para salvarnos y a la mañana siguiente estamos en otras cuestiones. Caravaggio vive permanentemente en esa realidad y de ahí que utilice la luz y la sombra, porque en la sombra queda lo que no importa. ¿A quién le importa lo que ocurre por detrás de nuestras vidas? ¿A quién le importan los escenarios cuando lo que realmente toca iluminar es la vida verdadera? ¿No? Esto que decía Teresa de Jesús, que además, muy en la línea de Caravaggio, nos recuerda que Dios está entre los cacharros. Creo que ahí es donde está su modernidad y sobre todo algo que todavía hoy no hemos conseguido recuperar. Quizá porque el ser humano no esté hecho para asumir la verdad, la dura y cruda verdad. Terminamos, distinguido público. Una de las cosas que más nos divertía cuando estudiábamos historia del arte era crear un ranking de grandes pintores que crearan el canon, que dijéramos, estos forman parte de lo mejor de la pintura de todos los tiempos. En mi tiempo, en mis años de estudiante,
ese canon lo representaba Picasso, Rembrandt, Caravaggio y Velázquez. Curiosamente, dos de ellos son andaluces, por cierto. ¿Estaría de acuerdo Jaime de los Santos? Bueno, a mí me faltaría alguno más, porque yo creo que Goya es el padre del mundo contemporáneo, pero yo haría un ranking de las pinturas de Caravaggio y quizá como obra magistral que resume perfectamente su manera de entender la pintura, pero también la vida, está esa Tres maravillosa pinturas. dormición de la Virgen. Que vayan todos a París y en el Louvre se dediquen a admirar esta obra, sobre todo porque en la sala de enfrente hay hordas de gentes con teléfonos en las manos para fotografiar a la Gioconda, que lo merece, no tengo duda, pero sin embargo el gran lienzo de Caravaggio con la dormición de la Virgen casi siempre está solo. Acompáñense de sus mejores pensamientos, siéntense en el banco que hay de madera justo enfrente y entiendan lo que significa coger a una mujer prostituida que ha aparecido muerta a orillas del Tíber, cuyo cadáver ya tiene el color de la muerte, y convertirla en la Virgen María. Y además ponerle la mano derecha sobre el vientre, dicen algunos, porque también buscan esa idea que es mucho más llamativa, porque como se había ahogado, tenía el vientre alongado, no, lo que estás embarazada, no hay más que ver los textos de iconografía de la Edad Moderna para entender que eso es un símbolo más que manido. Y además la plasma con los pies descalzos, y todo el mundo esto lo ve como otro desacato más. No, es que quien le encarga la obra son los carmelitas descalzos de Santa María de la Scala del Trastevere. Y le quita a los ángeles y le quita a los evangelistas los halos de santidad y lo convierte en una imagen que no es sino un espacio para recordar a la mujer que estuvo viva. ¡Wow! Es que es una manera de acercarse a la muerte que hoy también nos parece extraordinariamente moderna. Primero porque se olvida de la cuestión espiritual de lo que representa esa ascensión de la Virgen María en cuerpo y alma, por lo que decíamos antes, porque como ella no fue creada después, que Eva no tiene que pasar por los lamentos que son consecuencia del pecado original, pero además es una mujer prostituida a la que lloran los evangelistas, y en primer plano esa Filipe de Melandroni, esa María Magdalena, que lo que nos recuerda es que el pecado de la carne es casi siempre el peor y que por ese es por lo que ha entrado la muerte en esta mujer. Y por darte otras dos, hay una maravillosa pieza en la Ambrosiana de Milán que es el cesto de frutas. Una naturaleza muerta que lo que nos recuerda, esto es casi terreno hispano porque somos los mayores reivindicadores de la naturaleza muerta, que eso somos nosotros, como las uvas, como esas hojas que están ya agujereadas por el paso del tiempo, las uvas que se empiezan a picar, los higos que tienen ese polvo blanco que con los días se empieza a posar sobre su piel. Y cuando te acercas a esa obra con una mirada un poco más profunda, te das cuenta que somos todos eso y que también es de lo que casi siempre huimos. Y para acabar, el entierro de Santa Lucía. Un lienzo que pinta en poquísimos días, cuando está huyendo por tercera vez, en este caso de la Orden de Malta que le persigue, y que por encima de ese cuerpo de la santa, cuando va a ser enterrada, lo que hace, casi como Goya en su perro semi-hundido, es pintar un espacio que es infinito y que no es sino lo que representa la muerte. Quizá porque él ya había sido acusado del asesinato de el que sí era un proxeneta, Ranuccio Tomasoni, porque ya le han juzgado y le han impuesto la pena capital, y porque de alguna manera, como le pasa a todos los genios, siente la muerte cerca. Pasolini, en su última entrevista, el mismo día que murió, al entrevistador le anunció: me queda poco, esto se acaba. Pero es que Federico García Lorca, cuando le entregó el texto de El Público a su amigo Nadal, también le dijo: guárdalo, porque si me pasa algo solamente tú serás capaz de rescatarlo. Como si los grandes genios, con esa hipersensibilidad infinita, no solamente fueran capaces de darnos respuestas para todo, sino que estuvieran incluso seguros de que su muerte está cerca. Michelangelo Merini de Caravaggio versus Jaime de los Santos. Corran a la dulzura de un papel, del libro, y sumérjanse en una novela adictiva y sustentada por la rigurosidad de un gran historiador. Gracias, Jaime. Gracias a todos ustedes.